Señoras y señores, hoy tenemos más información sobre la nueva consola portátil de Sony, el PlayStation Portal, que estará llegando este año, y en este video te estaré contando todos los detalles, así que comencemos. Luego de anunciar su consola portátil bajo el nombre de código Proyecto Q, hoy la compañía ha revelado un sinnúmero de detalles de esta nueva consola portátil. También la empresa anunció un sinnúmero de accesorios que también se podrán utilizar con este PlayStation Portal, pero vayamos ahora a contarles todo lo que sabemos de esta nueva consola. Gracias a medios que pudieron probar esta consola en una prueba privada, hoy sabemos que la misma estará llegando este año. Todavía no tenemos una fecha exacta, pero no me sorprendería que la veamos en algún momento durante la temporada navideña del 2023. Esta estará llegando a un precio de $200 y te estaré ofreciendo una consola portátil con una pantalla de 8 pulgadas con la tecnología LCD, y tendría a los lados un sistema de control como el DualSense del PlayStation 5 para que tengas una experiencia muy similar a la hora de utilizar esta consola y el control de tu PlayStation 5. Cabe la pena recalcar que aunque esta consola tenga un poquito de similitud con el Nintendo Switch, este control no se puede desmontar, no se puede remover de la misma, y en cuestión de la tecnología de la pantalla, es una pantalla LCD, así que no tiene la tecnología OLED que seguramente quizás ya prefieres si ya tienes un Nintendo Switch OLED. En mi caso me encanta esta consola y la pantalla de la misma, así que ya veremos cómo se compararán, pero se supone, y las personas que han probado esta consola aseguran que se ve muy bien. Ahora bien, aunque tenemos los controles al lado, no hay un espacio para una superficie táctil como encontramos en el control, así que Sony ha dedicado un área específicamente en la pantalla táctil de este PlayStation Portal para que puedas acceder a esta función dependiendo de si el juego lo necesita o no. Cabe la pena mencionar que como tiene el mismo sistema de control del DualSense, aquí encontrarás detalles característicos de este control, como los gatillos adaptables que se pueden ajustar la resistencia, y también entonces el excelente sistema de vibración que caracteriza este excelente control del PlayStation 5. Ahora bien, ¿cómo funciona este PlayStation Portal? Así como la compañía mencionó cuando reveló los primeros detalles de esta consola portátil, esta solamente funciona para poder transmitir los juegos que tengas directamente en tu PlayStation 5. Esto significa que tienes que tener un PlayStation 5 para poder tener o comprar esta consola, ya que si la compras y no tienes la consola en la casa, pues realmente no hará nada, ya que solamente transmite los juegos utilizando Wi-Fi directamente a esta consola. Ahora bien, como es una consola dedicada de PlayStation de Sony, tiene algunos beneficios comparado con la experiencia de, por ejemplo, transmitir tus juegos directamente a tu teléfono, a tu computadora o a tu tableta, ya que desde esta consola portátil vas a poder encender directamente tu PlayStation 5 para que puedas acceder a tus juegos, e incluso también tienes acceso a la pantalla de inicio del PlayStation 5 para que puedas utilizar otras aplicaciones además de los juegos. Obviamente las personas que probaron esta consola lo hicieron en una prueba bastante controlada, así que reportaron un buen desempeño de Wi-Fi, no hubo nada de problemas transmitiendo los juegos, pero todo eso dependerá de tu conexión de Wi-Fi, aunque también es muy importante mencionar que no tienes que estar en el mismo cuarto o en la misma conexión Wi-Fi de tu PlayStation 5 después de que tu consola tenga acceso a internet y el PlayStation Portal, esta consola portátil, tenga acceso al internet. Vas a poder jugar donde quieras en el mundo, pero obviamente dependiendo la distancia y de la calidad del internet, puede ser que tengas algunos problemas en el desempeño de los juegos. Un detalle bien importante y un poco negativo de este PlayStation Portal es que la compañía no colocó ninguna tecnología de Bluetooth, así que si quieres conectar audífonos inalámbricos vas a tener que utilizar los accesorios de la propia compañía, ya que Sony ha anunciado un nuevo servicio llamado PlayStation Link, que entonces te permite vincular ciertos accesorios del ecosistema de PlayStation directamente a esta consola, aunque también anunció que otros fabricantes de terceros también van a poder hacer sus propios sistemas para poder conectarse a PlayStation Link,
pero si quieres utilizar audífonos vas a tener que utilizar los de Sony o entonces utilizar uno con cable, ya que sí tiene un puerto para conectar este tipo de audífonos. En fin, este PlayStation Portal llega a un precio que entre comillas esperábamos que llegara, ya que este precio de $200 lo coloca por debajo de lo que cuesta un Nintendo Switch, pero como quiera, cuando lo comparamos con el Nintendo Switch Lite, pues obviamente llegan al mismo precio, y es donde un poco se complica el precio de esta consola, que realmente no puede funcionar si no tienes un PlayStation 5. Obviamente también tienes otras opciones, como por ejemplo la Steam Deck, que sí cuesta $350 más o menos por ahí. Entonces tienes que pagar un poco más para poder tener una experiencia que pueda funcionar independiente y te permite utilizar cualquier juego. Pero algo que vale la pena mencionar es que Sony ha estado ya comenzando a probar la idea de transmitir juegos directamente desde la nube. Esto ya comenzó como un periodo de prueba en el PlayStation 5, así que quién sabe si en un futuro cercano este PlayStation Portal también añade la función de poder transmitir juegos directamente desde la nube, para que entonces no tengas que comprar un PlayStation 5 para poder beneficiarte de esta consola portátil. Obviamente para que llegue eso todavía tienen que pasar mucho tiempo, porque todavía no hay un plan directamente de transmisión de juegos de la nube al PlayStation 5. Simplemente vas a poder tener acceso a algunos juegos bajo la membresía de PlayStation Plus, pero para que llegue ese sistema de transmisión de juegos tendremos que esperar bastante tiempo. Pero realmente todavía no sabemos si se estará haciendo realidad o no esta posibilidad de poder transmitir juegos directamente desde la nube a esta consola portátil. De todas formas, aunque sea un poquito limitada este PlayStation Portal, nosotros aquí la estaremos comprando para traerles un resumen y un análisis de esta consola, para decirles si vale la pena o no, cuánto dura la batería, si realmente la pantalla se ve muy bien, si no tenemos problemas a la hora de utilizarla con el PlayStation 5. Así que si te interesa esa consola, mantente suscrito a este canal, y si no lo has hecho, suscríbete para que no te pierdas nuestros próximos videos. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame un comentario acá abajo sobre tu opinión de este PlayStation Portal. ¿Es algo que te llama la atención? ¿Te interesa comprar? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like, eso nos ayuda un montón. Gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego!